El siguiente video cuenta con imágenes de los niños participantes en la investigación, las cuales fueron autorizadas mediante un consentimiento informado. La lectura como facilitadora en el reconocimiento y expresión de las emociones de los niños y niñas de jardín. Investigadora Lina Fernanda Sánchez Cancino, asesora Ana Lisbeth González Suárez. Antecedentes. La investigación en curso inicia con la preocupación que se genera al observar las pruebas saber del año 2016, en las cuales la institución obtuvo resultados en los que la tendencia general hacía notar que los estudiantes tenían mejoría en la habilidad lectora. Sin embargo, al expresar no se veía reflejado, pues la habilidad comunicativa escritora decrecía. Luego de iniciar el proceso diagnóstico llevado en el marco de la investigación profesoral dirigido por la doctora Rosa Julia Guzmán, en una de las actividades de reconocimiento de portadores de texto, específicamente el cuento, los niños hallaron particular interés y fue una forma de expresar y comparar las situaciones vividas en la cotidianidad y las narradas en cada uno de los cuentos trabajados. De esta forma se inicia el abordaje de la lectura como facilitadora de la expresión de emociones en niños de primera infancia. Esto está sustentado en lo que plantea Goodman 1982 y Smith 1989, en el sentido que la oralidad es la alternativa principal de expresión en los niños de estas edades. Ahora bien, al realizar el análisis desde la institución, aunque se cuenta ampliamente con procesos educativos y proyectos en los ciclos de primaria y media, es necesario generar en primera infancia experiencias y proyectos que desarrollen este aspecto. De allí que se reflexione sobre los procesos de conexión emocional y las funciones del lenguaje, particularmente el proceso de lectura al cual se acercan gradualmente. Justificación. La presente investigación contribuye a la institución al generar procesos profundos de comunicación en los cuales se reconoce la capacidad de construcción y expresión de significados de los estudiantes a través de diferentes formas tanto orales como escritas, para generar asertividad. Por otra parte, el proceso de reflexión sobre la práctica de trabajo con los niños de Jardín 4 del Colegio Gonzalo Arango evidenció que la enseñanza del lenguaje se centraba en actividades repetitivas y poco significativas basadas en trazos y decodificación, y dejaban de lado el contenido y función social del mismo, aspectos que al reflexionar e indagar en la literatura y experiencias pedagógicas de pares docentes confrontan a la investigadora en la necesidad de transformar el proceso de enseñanza, ya que si bien los niños adquirían los conocimientos requeridos y denominados como mínimos para alcanzar la promoción al siguiente nivel académico del colegio, no se enfatizaban las necesidades reales y mucho menos en la construcción de significado que implica la lectura y la escritura. Esto llevó a cambios significativos en la planeación, así como en la disposición de experiencias que contribuyeran a valorar el rol que cumple la lectura como facilitadora en la elaboración de emociones, donde los niños recuerden, reconozcan lo que sienten, así como se contemplen en el desarrollo de competencias emocionales. Formulación de la pregunta y objetivos de la investigación. Dado lo anterior, se establece la siguiente pregunta: ¿cómo incide el desarrollo de una secuencia didáctica de alfabetización inicial basada en la lectura en la expresión de emociones de los niños y niñas del nivel de Jardín 4 del Colegio Gonzalo Arango? De allí que se plantee como objetivo general de la investigación analizar la incidencia de una secuencia didáctica de alfabetización inicial centrada en la lectura como facilitadora de la expresión en el reconocimiento de emociones en los niños de jardín. Y a este objetivo responden los siguientes objetivos específicos: caracterizar la relación entre la lectura y la expresión de emociones a través de la oralidad y la escritura en los niños del nivel de jardín de un colegio de Bogotá. Describir una secuencia didáctica de alfabetización inicial centrada en la lectura y uso de rutinas de pensamiento como facilitadoras de la expresión de los niños del grado de Jardín 4 a través del avance de procesos de oralidad y escritura. Caracterizar los pensamientos de la docente de primera infancia del grado Jardín 4 a partir del desarrollo de una secuencia didáctica de alfabetización inicial. Referentes teóricos. La investigación estuvo centrada en varios conceptos. Estos son: alfabetismo emergente. Flores, Restrepo y Schunanflugel, 2007, señalan que el alfabetismo emergente está relacionado con esas experiencias previas a la escolarización, que permiten que el individuo pueda adquirir múltiples aprendizajes relacionados con el desarrollo del lenguaje y que generan unos conocimientos de base sobre su realidad. La lectura no es la excepción. Ahora bien, desde el Lineamiento Pedagógico y Curricular 2010 se señala que el libro ayuda a desarrollar competencias emocionales que se constituyen en la base fundamental para convertirse en parte de un grupo social. Alfabetización inicial.
Brabslaski, 1995, señala que al llegar a la escuela el niño se encuentra con un sinnúmero de aprendizajes, algunos significativos e intencionados que permiten realizar, como lo menciona Brunner, un andamiaje mediante el cual el adulto empieza su acción educativa con una conciencia para dos. Planeación de secuencias didácticas, entendiendo la secuencia didáctica como estrategia intencionada y significativa para los niños, como lo menciona Cole y Solé, 1997, pues organiza no solo un accionar en el aula, sino permite que el pensamiento del docente también sea organizado. La lectura fue abordada desde Smith, 1989, quien afirma que es menos asunto de extraer sonidos de lo impreso que de darle significado. En la misma línea, Flores, Arias, Restrepo y Guzmán, 2014, mencionan que cuando los niños leen o se les lee, construyen un puente entre la información vieja y la nueva, infieren la meta o motivación de los personajes de una historia, infieren la causa de un acontecimiento como los pasos en que un evento se desarrolla u ocurre. Página 23. Emoción. Entendida como lo menciona Goleman 1995, quien utiliza el término emoción para referirse a un sentimiento y sus pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos, así como una variedad de tendencias para actuar. También afirma que las emociones mismas son indispensables para la supervivencia, lo que coincide con lo mencionado por Maturana 1990. Los anteriores conceptos presentados resultaron pertinentes para la presente investigación, pues permitieron realizar una aproximación a cada uno, pero además transformaron la práctica de la docente investigadora, pues incidieron en los cambios de pensamiento de la docente sobre cada una de las actuaciones y experiencias propuestas a los niños. De allí que se considera importante abordar el pensamiento como movilizador de la práctica docente y el accionar de los estudiantes en el aula. Declaración del enfoque. El enfoque metodológico de la investigación es de tipo cualitativo, enmarcado en el diseño de investigación-acción en el aula con un alcance interpretativo, ya que se pretende comprender el fenómeno educativo y en particular la práctica de la docente relacionada con la alfabetización inicial, a la vez que se reflexiona sobre ella, lo que implica un proceso complejo de observación y sistematización que permite establecer las posibles relaciones que existen entre la exposición a la lectura y el reconocimiento de las emociones en los estudiantes. Parra, 2009. Diseño de la investigación. La investigación se desarrolló a través de ciclos de reflexión, los cuales dieron sentido a lo planteado por McTaggart y Kemis, 1988. Cada uno de los ciclos estuvo guiado a responder la pregunta, así como los objetivos planteados en la medida en que de forma inicial se realizó un enriquecimiento teórico de una observación de la práctica, lo que generó un cambio en las planeaciones y permitió establecer acciones claras y estructuradas que permitieran la reflexión de lo realizado. Contexto institucional. El Colegio Gonzalo Arango, ubicado en la localidad de Suba, desarrolla su proyecto educativo institucional basado en el aprendizaje significativo a través de proyectos de aula y se enmarca en la comunicación asertiva para el desarrollo integral de los niños. En este sentido, el colegio cuenta con distintos proyectos encaminados tanto en la dimensión comunicativa, así como en la dimensión personal social, desde talleres, emisora y publicación tipo periódico por parte de los niños de primaria y básica secundaria. Media cuenta con un semillero de ciudadanía. Contexto de aula. Luego de hallar en el diagnóstico la necesidad de los niños por expresar lo que sentían y vivían en su cotidianidad, se realizaron una variedad de experiencias enmarcadas en una secuencia didáctica en la cual se realizaron rutinas de pensamiento que permitieron el reconocimiento y manejo de emociones. Cabe señalar que desde la dimensión personal social establecida desde el Lineamiento Pedagógico y Curricular 2010, se generan procesos de convivencia e identidad que apuntan a desarrollar competencias ciudadanas y participación democrática desde los grados iniciales. Concepciones de la docente investigadora. Las concepciones cambiaron en la medida en que se realizó un rastreo teórico de las mismas y se contrastó lo dicho por los expertos y las concepciones propias de la docente, así como el accionar en el aula, lo que generó una modificación del pensamiento y un cambio de las prácticas de aula. Es así como ahora se considera la oralidad va mucho más allá, pues abarca los procesos de enriquecimiento de vocabulario, tradición cultural y es puente entre la lectura y la escritura. Ong, 1987. La lectura es un proceso de movilización de pensamiento que permite hacer evidentes estructuras complejas del pensamiento. Solé, 1987, Guzmán, 2014, Smith, 1989. La emoción corresponde a la respuesta primaria ante una situación, de allí que se encuentre fundamental no solo para la supervivencia, sino el correcto accionar frente a distintas situaciones. De allí que se considere de suma importancia trabajarlo en la primera infancia. Maturana, 1990, Lineamiento Pedagógico 2010, Chaux, 2014.
Categorías y subcategorías. La primera categoría es aprendizaje. Salmon menciona que el aprendizaje es un proceso constructivo en el cual el aprendiz construye conocimiento a partir de sus propias interpretaciones y experiencias. 2014, página 80. Como subcategorías de esta categoría tenemos comprensión de lectura, sistema de escritura en los niños, competencias ciudadanas, expresión de emociones. Como segunda categoría se propone enseñanza, la cual se concibe como lo propone Camiloni 2008, una acción social de intervención. Está fuertemente comprometida con la práctica social. Es el resultado del esfuerzo por resolver problemas concretos que se presentan en la práctica social de la educación. Como subcategoría se tiene estrategia de alfabetización, secuencia didáctica, movimientos claves del pensamiento, modalidades de lectura, planeación. Como tercera y última categoría se propone pensamiento, abordado desde el estudiante en cuanto a la construcción del conocimiento, pero también desde el maestro en cuanto a cómo concibe su práctica y cómo la reconstruye en la medida en que se presentan nuevas evidencias. Perkins, 1999. Para esta categoría se proponen dos subcategorías: pensamiento visible de los niños desde las rutinas de pensamiento y rol del docente, cómo piensa el docente de primera infancia. Instrumentos de recolección, momento diagnóstico. Instrumento 1. Encuesta de caracterización familiar, ficha sociodemográfica, la cual busca conocer la realidad de los niños en cuanto a su familia y entorno inmediato. Instrumento 2. Evaluación de hábitos que favorecen el desarrollo de las competencias lingüísticas de los estudiantes, el cual recoge información relacionada con las familias de los niños en cuanto a las redes sociales que los acompañan, así como a los distintos accesos a recursos que faciliten el alfabetismo emergente. Instrumento 3. Implementación de actividades diagnóstico, las cuales pretenden dar cuenta del momento en el que se encuentran los niños y las niñas con respecto a la lectura y la escritura. Estas fueron realizadas a través de escritos espontáneos. Instrumentos de recolección, momentos de actuar, ejecutar y seguimiento. Instrumento 1. Escritos espontáneos, que permiten evidenciar los pensamientos y sistemas de escritura de los niños. Instrumento 2. Diario de campo de actividades diarias. Registro de cada una de las actividades implementadas en aula. Este permite visibilizar el pensamiento de la docente y sus reflexiones inmediatas, además del desarrollo, los cambios y ajustes con respecto a la planeación. Instrumento privilegiado durante toda la investigación. Instrumento 3. Diseño de secuencia didáctica adaptada de González 2015. Instrumento 4. Rutinas de pensamiento. ¿Qué te hace decir eso? Veo, siento y expreso. Adaptación de la rutina. Pienso, veo, me pregunto. Videos y fotografías de trabajos de los niños. Instrumentos de análisis. Matriz de análisis, registro de actividades y análisis con rutina, conectar, ampliar, preguntarse. Guzmán y colaboradoras en proceso. Esta matriz permitió hacer un análisis más profundo, evidenciando las preguntas que permitieron dar forma a la práctica realizada actividad tras actividad de la secuencia didáctica, debido a que permitieron una evaluación y reajuste de la misma. Matriz de análisis de las categorías y subcategorías, la cual permitió dar cuenta de lo relacionado en cada una de las actividades, tanto con los objetivos específicos como con el general. Ciclos de reflexión. La investigación se desarrolló, como ya se explicó, a través de ciclos. El primer ciclo estuvo centrado en el análisis de las prácticas de la enseñanza, de la oralidad, lectura y escritura y los cambios frente a la teoría. El segundo ciclo estuvo centrado en el rol como docente investigador de la teoría a la práctica. El tercer ciclo estuvo guiado por los cambios en la planeación. Y el cuarto ciclo mostró los resultados del desarrollo de la estrategia de alfabetización inicial basada en lectura para el reconocimiento y expresión de emociones. Análisis de categorías y subcategorías. Categoría enseñanza, subcategoría planeación. En esta subcategoría se hallaron 3 elementos claves y fundamentales para el desarrollo de la misma: flexibilidad, tiempo y recursos. Subcategoría modalidades de lectura, en la cual se hallaron 3 tipos de modalidades. Lectura de imágenes, el cual permitió evidenciar que es sumamente importante para el acercamiento inicial a los procesos de lectura, pues permite diferenciar entre el texto escrito y el dibujo. Lectura en voz alta, permitió a la docente investigadora entender la importancia de la oralidad habla como fuente de acercamiento a los procesos de lectura y escritura. Lectura compartida. Esta lectura resultó ser muy importante, pues permitía el acercamiento emocional no solo hacia el libro, sino también hacia los pares y la docente. Movimientos claves del pensamiento.
Al tener en cuenta cómo piensan los estudiantes, se permitió hacer un ejercicio de cambio en la planeación, entendiendo entonces que las rutinas de pensamiento son formas claves de visibilización del pensamiento no solo del estudiante, sino también de la docente, y se consideraron las mismas como herramientas, pero también como estructuras. Categoría aprendizaje, subcategoría comprensión de lectura. En estas subcategorías se hallaron 2 niveles de comprensión: literal, el cual se hacía evidente en cada una de las asambleas, pero estaba muy marcado por el tipo de preguntas que establecía la docente para obtener información; inferencial, el cual se dio a partir de las charlas menos formales y más cercanas a las anécdotas, así como a los recuerdos de los niños frente a cada una de las emociones abordadas en los libros. Es así como la inferencia permitió en el caso de esta investigación que los niños lograran un acercamiento no solo desde la comprensión misma del texto, sino desde el vínculo que establecieron con la emoción y su cotidianidad, lo cual de cierta forma hace que la palabra, además de permitir el reconocimiento de la emoción, también ayuda a regular la misma. Competencias emocionales. La secuencia didáctica se enmarcó en el desarrollo de competencias que pudieran contribuir al reconocimiento y expresión de las emociones. Se dividieron de la siguiente forma: reconocimiento de las emociones propias, en la medida en que los niños pudieron entender que habían emociones que producían reacciones corporales y los llevó a identificarlas, y también evidenció las acciones que podían seguir frente a cada una de ellas. Empatía con el cuento. El cuento funciona como una provocación frente al estado emocional del niño y lo invita a reconocerse como sujeto que siente y reacciona como los personajes de los cuentos. Identificación de las emociones de los demás. Al compartir experiencias donde los niños relataban sus vivencias cotidianas, ellos mismos encontraron que sus compañeros viven situaciones similares a las suyas, lo que permite un acercamiento en torno a la lectura. Competencias orales. Esta subcategoría aparece como emergente y fue importante desarrollarla dentro de la secuencia didáctica, debido a la relevancia que se dio a la expresión de las emociones de los niños. En cuanto a la evolución del sistema de escritura en los niños, se halló que luego de realizar la secuencia didáctica, los niños empezaron a tener mayor inquietud frente al código alfabético. Constantemente pedían a la profesora realizar ejercicios de mano prestada en el tablero, que luego ellos replicaban en el cuaderno y en hojas. Para ellos fue importante reconocer la importancia de escribir su nombre. En esa medida hallaron que la escritura les permitió entender su entorno, pero también comunicarse con él. Para finalizar, desde la categoría pensamiento, en la subcategoría visibilización de los pensamientos de los estudiantes desde las rutinas de pensamiento, se halló que estas últimas servían como movilizadores del pensamiento y servían para la continua visibilización de los pensamientos de los niños. Ya en la subcategoría el pensamiento del docente, de primera infancia, desde su rol, se encontró que el docente es mediador, pero también es un andamiaje en el conocimiento. Conclusiones. Las conclusiones se presentarán encaminadas a analizar cada uno de los objetivos específicos para luego responder el objetivo general, así como la pregunta de investigación. Primero, relación de la lectura y la expresión de emociones a través de la oralidad y la escritura. A partir de la investigación realizada se concluye la importancia de concebir la lectura más allá de un proceso de decodificación, entendiendo que en ella hay procesos de conexión y comprensión que generan un significado distinto de la cotidianidad, que son resultado de las interacciones sociales, afectivas y cognitivas, donde se hace evidente la fuerte conexión existente entre la emoción y el pensamiento lógico-verbal. Segundo, la secuencia didáctica centrada en la lectura y el uso de rutinas como facilitadoras de la expresión en los niños. El acercamiento a la lectura, así como la planeación e implementación de estrategias didácticas enfocadas en el desarrollo del lenguaje en los niños, permiten entender de una mejor manera la cotidianidad y llevar a los estudiantes a avanzar en el acercamiento a procesos de comprensión de la lectura más allá de descifrar letras y códigos alfabéticos, y estar más cercanos a ser constructores de significado. Por tanto, valida su condición como sujeto persona que piensa, siente y expresa. De otra parte, se halló la importancia de establecer estrategias en aula que sean pertinentes y que respondan a las necesidades de los estudiantes, que generen el desarrollo del lenguaje de forma conjunta, permitiendo así que los obstáculos que producen ansiedad así como inseguridad sean sobrepasados por la estimulación activa que permite a los niños desplegar todas sus habilidades. El pensamiento de la docente de primera infancia. Luego de realizar el proceso de secuencia didáctica, la docente investigadora encontró que es muy importante generar procesos reales de planeación que estén basados en la investigación-acción, pues esta permitió planear, actuar, observar y reflexionar,
lo que hizo que pudiese ajustar cada uno de los objetivos de aula, haciendo relevante el papel del estudiante y en especial permitiendo que el maestro se empodere de su lugar en la escuela a través de un proceso reflexivo y sistemático que lo llevó a ser investigador. Ahora bien, un docente que piensa sobre su práctica es un docente que transformará la realidad de sus estudiantes. En esa medida no solo es importante visibilizar el pensamiento del estudiante, sino del propio, actuando como mediador de aprendizajes y transformador de su práctica. Con respecto a la pregunta y objetivo general, al iniciar el proceso de investigación, la pregunta que se dio al mismo es: ¿cómo incide el desarrollo de una secuencia didáctica de alfabetización inicial basada en la lectura en la expresión de emociones de los niños y niñas del nivel Jardín 4 del Colegio Gonzalo Arango? Esta fundamentó cada uno de los pasos que se realizaron en la investigación. De esta manera, la incidencia que tuvo la secuencia didáctica estuvo centrada en la expresión y en el reconocimiento de las emociones. Esto se da a partir de la lectura como mediador, lo que se hizo evidente en cada una de las actividades, pues los niños transformaron su actitud, así como el pensamiento, frente al acercamiento a la lectura, lo cual se vio reflejado en la forma en que afrontaban las situaciones de su cotidianidad. Lo anterior fue evidente en cada una de las actividades realizadas dentro de la secuencia, pues el pensamiento de los niños emergió, lo que hizo que la docente transformara su mirada frente al trabajo con ellos. De esta manera, el pensamiento de la docente también se transformó. Para finalizar, se considera importante seguir trabajando en la relación de la emoción con el aprendizaje, pues esta permite entender que al aula asisten seres humanos con sueños, sentimientos y deseos. De esta manera, la enseñanza se transforma humanizando el acto educativo. Frente a estas temáticas surgen nuevos cuestionamientos hacia dónde podría dirigirse nuevos procesos de reflexión. ¿Cómo los ambientes educativos influyen en las emociones de los estudiantes y a su vez en el acercamiento a la lectura y escritura? ¿Qué impacto tiene el desarrollo de la emocionalidad en el proceso de la escritura?